¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a tener toda la información acerca de las oscuras intenciones de Marcelo Ebrard para hacerse del poder a toda costa sin pensar en la voluntad del pueblo. Y la cosa es que ya somos muchos los que estamos alertando a la doctora Claudia Sheinbaum de que no lo ponga en alguna posición donde le permita tener poder, donde no pueda él tejer sus hilos y donde evidentemente pues él no pueda estar en contacto con el ejército, donde parece que ya saben, la cofradía está detrás de este asunto, están dispuestos a ayudarlo y también en conjunto con los Estados Unidos, de que si no es con Calderón, de que si no es con Ebrard, total que serían con todos para dejar de toparse con pared como lo han hecho en el presente gobierno del presidente López Obrador, donde no les ha dejado hacer su santa voluntad como lo era anteriormente. Entonces, de todo esto vamos a platicar y también así que en cuanto se conecten, pues empiecen a dejar su like, empiecen a compartir, porque de verdad la información de hoy es bastante relevante y bastante fuerte. Bueno, pues fíjense, aquí está lo que declaró el historiador y académico, el señor Lorenzo Meyer, que acaba de comentar que si Marcelo obtiene el poder que reclama, hará un partido dentro del partido. Ya ven que ayer mismo hablábamos de que pues Ebrard públicamente hablaba de que pues él es la segunda fuerza y de que no todos tienen que tener el mismo pensamiento y de que no está de acuerdo con el presidente, pero que de todas maneras va a seguir haciendo lo que se le pegue la gana y que dijimos, a ver, entonces ¿para qué regresas a Morena? En Morena no puede haber tribus porque están completamente prohibidas, porque fueron las mismas tribus que llevaron al PRD a las vías de extinción. Entonces no puedes amagar con eso. Y si eso lo haces de manera pública, ¿qué será? Entonces, en oscurito. Entonces dice, el historiador y profesor emérito del Colegio de México afirmó que con su destape hacia 2030, Ebrard puede reclamar una cuota de poder y en caso de conseguirla, podría armar una especie de partido dentro del partido que amaguen con quitarle a Claudia su liderazgo. Entonces, por eso todos estamos tratando de que la doctora entienda que cuando mucho una senaduría y sería muy bien pagada para alguien que ni siquiera tiene la humildad de irle a levantar la mano, de tomarse la foto con ella, de hacer campaña. El señor no va a enfocarse en temas legislativos. El señor se va a dedicar a sentar las bases de su candidatura en 2030 a pesar de que tenga 70 años o más. Y lejos de pensar en lo del país, para pensar en su beneficio personal, lo cual es algo completamente fuera de lugar. Si vas a llegar al cargo, tienes que enfocarte en el encargo. Así de sencillo. Si no vas a subir a México, pues entonces ¿para qué llegas? La verdad es que eso no se vale. Vamos a escuchar las palabras de Lorenzo Meyer, quien alerta de esta manera a Claudia Sheinbaum. Y va a tener, Claudia, que estar gobernando con desde el principio, con alguien que desde el principio dice, yo quiero ser presidente. Vámonos. Eso no le había pasado de manera tan clara ni a Porfirio Díaz ni a los que siguieron. Aquí está, sobre advertencia no hay engaño. Ebrard O ya sea, dijo cuál es su proyecto. doctor, porque ahí entramos entonces en un terreno que incluso puede transitar hacia el riesgo, ahorita en un riesgo político, pero después hacia la ingobernabilidad. Algo donde quisiera que usted mezclara un componente que es novedoso, pero que es muy importante en el mundo y en un país como México, que es que ella es mujer y que conducirla a ella a que se acerque parezca o le construyan esa imagen de ingobernabilidad, puede ser muy riesgoso. eh, eh, Personalmente, a lo mejor yo veo a mi país como más adelantado en esto, más civilizado. Eh, no le doy mucha importancia a lo del género. Eh, yo, algo,
muchos otros sí, pero yo ya casi lo... Hay que tomar en cuenta que todavía a estas alturas hay mucha gente que considera que no es bueno votar por mujeres. Hay quien así lo está haciendo ver y dentro del gobierno, dentro del ejército, por ejemplo, dentro también de Estados Unidos, hay quienes simplemente porque Claudia es mujer no le darían su apoyo. Increíble, pero no podemos dejar eso de lado. Y fíjense, apenas está regresando a Morena y ya está exigiendo, ya está haciendo sus exigencias. Ebrard pide a Sheinbaum respetar a marcelistas y no llamarlos traidores. Pues ¿qué son? Si son los que se estaban vendiendo al mejor postor, si son los que estaban amagando con no aprobar el presupuesto, si son los que estaban pues ahí vendiendo su voto a favor del presupuesto, pues entonces, ¿cómo llamarlos? Y le pide a Sheinbaum respetarlos. O sea, ¿quién es él para llegar a exigir, a llegar a pedir? Y lo mismo opina Epigmenio Ibarra. Por aquí me estaban comentando en los comentarios que si yo era de la oposición por decir que mi título amarillista, no es amarillista, precisamente por de alguna manera caer en lo simple de decir, ay, no, Marcelo no va a hacer nada, puede pasar lo peor, ¿no? Por eso nunca hay que demeritar ni hay que quitarle, pues ahora sí que la importancia a un hombre que desde ahorita, como les digo, ya está amenazando que será ya una vez siendo senador o peor, coordinador. De nada va a servir el plan C, de que es ganar todo el Congreso de la Unión por mayoría calificada para que pasen las reformas que el presidente López Obrador no pudo por cuestiones de que no se tenía la mayoría. Pues si este hombre pues se va a encargar de echarlas abajo, pactando con el PRI o con el PAN. Chequen lo que dice el Epigmenio Ibarra. El bienestar se metió en la elección. Cierto. Y el presidente dijo, nadie se mete. Pero fue poco fino, poco respetuoso y fue poco sincero. Pero bien, a mí lo que me parece es que no puedes entrar dando patadas a esa casa de la que te fuiste en esas condiciones. Y me sorprende, de veras me sorprende mucho, que un ex canciller de la República, que prestó tan grandes y tan señalados servicios a la misma, buen canciller, que un político de ese... No, fue un muy buen canciller. Muy buen canciller. O sea, el mejor. Sí, en lo que sea de cada quien, sí nos ayudó, sí trabajó, también buscando enriquecerse, buscando su beneficio, pero sí trabajó, sí hizo buen trabajo como canciller, pero no por eso ya quiere decir que está en posición de exigir absolutamente nada. Y como dice Pigmenio, no puedes entrar dando patadas a la casa de la que te fuiste, dando un portazo y haciendo berrinche, insultando a medio mundo, descalificando y ahora amagando con hacer tu propio movimiento, tu propia corriente dentro de Morena. En todo caso, que haga su partido y que si quiere ser candidato a la presidencia, que lo haga que lo sea en 2030 por su propio movimiento, propio partido, pero no quiera utilizar a Morena ni queriendo vernos la cara de tontos. Y desde luego salió Mario Delgado, luego le voy a decir, a ver, aquí no se va a hacer lo que Marcelo diga, aquí no existen las tribus y están los estatutos. En Morena están prohibidas las corrientes, o están prohibidas las cuotas. Imagínate si entramos un esquema de cuotas y cuates, sería la destrucción de nuestro movimiento. Morena debe mantenerse como un instrumento de lucha del pueblo de México. Entonces, hay absoluta apertura para la participación de todos y todas, pero no podemos cometer el error de que haya corrientes, porque eso fue lo que mató, por ejemplo, al PRD, y hasta ahora Morena se ha mantenido sin corrientes con dos elementos fundamentales: la encuesta para decidir a los candidatos y candidatas y la tómbola para decidir las listas plurinominales. Pues ahí están las palabras también de Mario Delgado, que es muy claro en esta posición. Y lo mismo fue Claudia, que también le manda a decir que deje la soberbia de lado y que las tribus definitivamente no son la opción. Entonces prácticamente con estos mensajes que están lanzando es: Marcelo, tú llevas a tus tribus, a tus sectarios, y entonces no vas a tener cabida en el movimiento, ni tampoco en el gabinete, ni en la legislatura que sea. Bueno, no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena,
Pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido. Yo siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD. Ahí pues había corrientes políticas y eso pues hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Bueno, pues ahí están las declaraciones de la doctora. Me comenta Silvia Morales que acaso no el ejército es fiel. El ejército sí, la cofradía que le responde a Cienfuegos, que por más que me digan que es un inocente y que un general ejemplar, no lo es, es uno de los peores. Y la cofradía le responde precisamente a Cienfuegos. Son pocos los militares, pero desgraciadamente son muchos que tienen alto mando, ¿sí? Son generales, coroneles, generales de brigada, de división. O sea, estamos hablando de una cofradía muy bien nutrida y que con esa basta para generar un escenario de ingobernabilidad. Y de hecho, vean lo que opinan algunos importantes comunicadores o tuiteros, como le quieren llamar. Dice, poner a Ebrard como coordinador de la bancada de Morena sería un error. Es alguien que buscaría extorsionar a Claudia Sheinbaum para construir el capital político que perdió. Además, todavía no comienza el 24 y ya dice que buscará la candidatura en el 30. Es un ambicioso vulgar. O sea, como decía Lorenzo Meyer, si desde ahorita ya se están anunciando así, públicamente, que van a trabajar para destruirte, la verdad es que mucho cuidado. Luego el chapucero Nacho Rodríguez también dice lo mismo. Paran en seco a Marcelo Ebrard. Su arrogancia y prepotencia en estos días ha calado muy hondo al interior de Morena y en el equipo de Claudia. Incluso muchos lo ven totalmente fuera del Senado. Pues sí, de seguir con esa actitud, pues la verdad es que mejor bye, porque lejos de regresar con humildad, lejos de pedir perdón, bueno, ya no digamos perdón, simplemente comportarse y aunque sea dientes para afuera, decir, reconozco que Claudia ganó, reconozco que va a ser la candidata, yo me voy a sumar, voy a ver en lo que pueda ayudar, aunque en realidad se quede en su casa acostado esperando hasta que tome protesta, pero no estar amenazando. Luego aquí está otro comentario que dice, Marcelo Ebrard está destinado a traicionar tarde o temprano y no se concretarían las reformas estructurales clave de la 4T con él. En el Senado es traición segura al proyecto de la 4T, así que deberían de ponerlo donde no haga mucho daño porque la traición llegará tarde o temprano. Y lo mismo opino yo, este señor, la verdad es que está ahí únicamente por conveniencia, no porque en realidad esté pues convencido de que es el camino adecuado. Y saben en lo que se va a convertir en otro Monreal o peor, porque afortunadamente Monreal no tenía tanto empuje como Marcelo. Y vemos aquí, por ejemplo, a Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el suplente de Monreal precisamente, que todo lo está tratando de echar para atrás. Todo, absolutamente todo lo que llega a aprobarse en el Senado, el señor va y defiende a los opositores, defiende al Movimiento Ciudadano, defiende al PRIAN. Ahora pidió votar en contra de la renuncia de Arturo Saldívar. O sea, esto es lo que quieren. Vamos a ver nada más un pequeño extracto para que vean en lo que se puede convertir tener ahí a Marcelo en este lugar. El ministro Arturo Saldívar, siendo ministro hasta este momento, porque hoy sigue siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitó la toga y se puso el chaleco de mi partido de Morena. Y el artículo 101 constitucional señala en el último párrafo que debiera ser sancionado porque aceptó colaborar y le encargaron la reforma judicial del próximo sexenio. Eso es gravísimo. El ministro Arturo Saldívar debe ser sancionado como señala el artículo 101 constitucional y debe retirársele el cargo, porque dice que la sanción debe ser retirarle el cargo. Esto nada más es una muestra de lo que puede convertirse un Ebrard ahí en el Senado de la República. Incluso este señor, con su corbata azul, con su camisa azul también, y con su porte, pues podríamos pensar que hasta se trataría de un senador más del PAN, pero no, es de Morena. O sea, parecía todo lo contrario. Y eso nada más es para que, como dicen, empecemos a tallar, porque esto se viene muy, muy fuerte, todo lo que podrían hacer estos sujetos. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, falta todavía el apoyo de Estados Unidos. Apenas habíamos puesto las declaraciones de Noroña, que decía que Calderón de alguna manera estaba pues muy puesto y dispuesto con los Estados Unidos
pues ahora también podrían, como vieron que ya el PAN no entusiasma a nadie, pues entonces ahora podrían irse a apoyar a Ebrard. Y aquí está, dice, los empresarios impulsan a Ebrard al Senado y se entusiasman con que sea un controller del próximo gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Controller, alguien que manipule el próximo gobierno. O sea, quienes lo están impulsando no es el pueblo, serían los empresarios que quieren volver a sus privilegios y los de Estados Unidos. Dice, de acuerdo, el acuerdo o el supuesto acuerdo, porque no sabemos si realmente se sentó con Claudio o no, pero dice, trajo alivio en las centrales empresarias porque en ese ámbito quieren que Ebrard sea el dique de contención desde el Senado respecto a las diversas iniciativas de un posible sexenio de Sheinbaum. Al interior del Consejo Coordinador Empresarial, este escenario resulta mucho más interesante para el ex canciller que una eventual dirigencia de Morena. No, ya no nos faltaba. Yo creo que lo mejor es una embajada, si es que bien le va, para mantenerlo lejos. Así le hizo Cárdenas cuando mandó al exilio a Calles, le dio una embajada y órale, ahí te vas. Al poder económico le servía de poco y nada que Ebrard termine tercero en la elección presidencial abanderado por Movimiento Ciudadano. Los empresarios están convencidos de que el gran desafío de Sheinbaum será el de hacer un buen gobierno en términos ejecutivos, ya que descuentan que no tiene la penetración política de López Obrador. En ese sentido, un Ebrard como titular de la Jucopo puede contribuir a la estabilidad, más aún si Morena no lograra una mayoría abrumadora en la arena legislativa. Eso también es fundamental. Es algo muy riesgoso que este señor pues ahí manipule a los legisladores. Entonces, mismo papel que Ebrard, y dice, en esa misma, o mejor dicho, mismo papel que Monreal. En esta misma lógica se encuentra el gobierno de Estados Unidos. Ebrard tiene buena relación con Anthony Blinken y los demócratas están a favor de que este se consolide como el ala moderada de la 4T. Está marcada esta sintonía que la canciller Alicia Bárcena ya intentó en 2 ocasiones desplazar al encargado de América del Norte, Roberto Velasco, cercano a Ebrard, pero fue imposible por la intervención directa del presidente López Obrador. Ahí conocen que Estados Unidos prefiere mantener los actuales canales de comunicación porque consideran que Ebrard podría ser la manera de penetrar en el gobierno. Finalmente, tanto para Washington como para los empresarios, la opción con la que transitar es mucho más Ebrard, que en su momento pudo haber sido Adán Augusto, porque Adán también era muy leal al presidente. Y aquí está, para que vean, para que chequen cómo es la relación de Marcelo con el ejército mexicano. Aquí está en su momento. Ebrard llegó a presentar la política exterior de México en el Colegio de Defensa Nacional. O sea, vean cómo lo arropan, vean cómo en su momento lo respaldaron, cómo en su momento pues lo tenían considerado como un muy probable impulsor de sus denuncias y de sus beneficios y todo. O sea, vean que la relación en realidad es muy buena. Incluso aquí, vean, aquí hasta aparecía ya el presidente. Aquí hasta lo saludan. A este militar de acá que vemos, pues hasta lo está saludando como si fuera el jefe de Estado, cuando en realidad la única persona de carácter civil a la que le pueden saludar por ser el jefe de las fuerzas militares del país es al presidente, no a nadie más. Y vean, aquí de verdad ya se sentía el presidente. Entonces vemos ahí que sí trae, sin lugar a dudas, el respaldo de al menos de los integrantes de la cofradía, los traidores que son capaces de vender hasta su propia alma con tal de tener lo que les pertenece, y todos liderados por el propio Cienfuegos. Y para que vean que todavía hay mucho misógino dentro del gobierno, pues aquí por ejemplo vemos que la Sedena en su momento marcó distancia con Claudia. No le avisaron de algunos operativos, sobre todo cuando Claudia visitó Culiacán, no le avisaron de un operativo que hubo en ese mismo momento. Y esto, obviamente, pues nos trae muy malas, nos deja un pésimo sabor de boca. Dice, al interior de los grupos liderados por los militares se comenta de un posible mensaje a la candidata en torno a la autonomía de Sedena y que aún no la ven como la posible jefa de las fuerzas militares, responsabilidad que ostentaría de llegar a la presidencia en 2024. Entonces no le avisaron, en ese momento no se quisieron coordinar. Entonces al presidente López Obrador, claro que sí lo obedecen y el presidente se hace escuchar y claro que obedecen sus órdenes, pero en ese medio difícilmente se dejan maniobrar por alguna mujer. Son obviamente herencias del pasado. México siempre ha batallado con el machismo, entonces no hay que extrañarnos de que muchos militares traidores estén
prefiriendo a un Ebrard como los veíamos en estas fotografías, que como les digo parecía ya el mero presidente, ¿no? Antes que aquí lo vemos, arropado. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, continuando con... Entonces, pues vamos a ver en qué termina todo este caso, exijamos justicia. Mientras tanto, llegamos al final de la transmisión. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Mañana 4 de la tarde también. No se lo pierdan. Nos vemos. Hasta la próxima.